Com diem a la nostra presentació al web, Transparents.org som un grup de persones sorgides de la societat civil que subscriu i treballa per l'assoliment dels objectius anunciats per l'Open Government Partnership, transparència, participació i col·laboració. Som un grup de persones conscients del canvi cultural, social i polític que promou l'avinentesa d'un govern obert en una societat cada cop més interconnectada i mundialitzada. Som part de la ciutadania compromesa amb els valors socials, polítics i econòmics del nostre territori i és per això que cerquem l'apoderament del sistema governamental que creiem nostre. Per això no creiem en una altra manera de governar, per això no creiem en una altra manera de fer política. El nostre projecte, evidentment, neix com tot fruit, neix des d'una llavor. Un bon dia un grup de ciutadans i ciutadanes moguts pels ideals de llibertat i progrés decideixen seure al voltant d'una taula i posar en comú el seu coneixement. Enfastijats pel funcionament del sistema econòmic polític d'avui dia, van decidir passar dels fets a l'acció i crear un projecte que tingués com a principal objectiu el de la lluita per la transparència pública. Hem de recordar que el camí a Ítaca no l'hem de fer plegats, ens escolti o no el tinguem, forces o no el tinguem. Ja sabem, com ens recordava el poeta Miquel Martí i Pol, que tot està per fer i tot és possible. Transparents.org és un projecte en beta permanent, això ho tenim claríssim. Així ho volem que sigui un projecte en canvi constant, perquè això voldrà dir que tot no està fet i que tot encara és possible. Tot i tenir pressa, molta pressa, farem el nostre camí caminant, a poc, pas a pas. El nostre horitzó, per tant, és l'avinentesa d'un govern obert que sigui transparent i participatiu. Aquesta és la nostra fita, com hem dit. Un cop assolida, evidentment, ja no tindrà sentit continuar i deixarem el nostre camí, el nostre viatge a Ítaca. Hem volgut començar a fer una pàgina web, Transparents.org, una web que volem que sigui un espai fet entre tots i totes, un espai participatiu, col·laboratiu, sobretot transparent. Ens agradaria que en aquest espai recollís tota mena de material que faci referència al que podem anomenar la societat 2.0. A més, aquest web és una finestra al món amb la qual l'utilitzarem per donar-nos a conèixer, per donar a conèixer el nostre treball, per transparentar, diguem-ne, si em permeteu aquesta expressió, la feina que fem. En aquest web hi trobareu les activitats, les nostres campanyes de sensibilització social, a part que, evidentment, això serà el nostre diari, per tant, la nostra finestra al món. I com que som petits però habitem en una casa gran, hem decidit fer de la nostra política comunicativa una etiqueta, un hashtag, Transparents.org. Creiem que així arribarem lluny, molt lluny. Avui, com us deia, comencem projecte i ho encetem amb un cicle que hem intitulat Transparència i bon govern, inspirant-nos amb el títol de la llei de transparència, accés a la informació i bon govern que s'està coent en aquests moments al Congrés dels Diputats. Una llei de mínim, una llei de base, que té la trista peculiaritat de no complir amb els estàndards internacionals i que està per sota dels mínims que marca la Unió Europea. Sobre aquest tema, la Victòria, el nostre ponent d'avui, ja s'extendrà àmpliament sobre això, per tant, jo no hi entraré gaire. Però com us dic, és una llei que no afecta els poders de l'Estat, ni els partits polítics, ni els sindicats, ni les fundacions, ni les entitats públiques. És una llei que exclou explícitament la Casa Reial, per tant és un greuge això. Una legislació, diguem-ne, feta a la carta, amb masses excepcions, i que en paraules del nostre convidat d'avui, això és una cosa que ja he dit, pot ser com una ceba que ens faci plorar. Aquest cicle, que neix amb l'objectiu de donar resposta a una crida ciutadana en favor de la consolidació d'una governança oberta, horitzontal i participativa, és un cicle amb un total de 9 ponències amb personalitats de destacat nivell d'ampli reconeixement, com ara el periodista d'investigació Marc Cabra, l'assessor de comunicació i consultor polític Antoni Gutiérrez Robí o la directora de Govern Obert i Comunicació d'internet del Govern Basc, Nagore de Rosselló. A aquest cicle, doncs, parlarem de governança, parlarem de política, perquè el govern obert és, sens dubte, un canvi de mentalitat, de costum, de política, un canvi en la manera de gestionar, un canvi en la manera de fer. Un canvi de paradigma que va des del govern tancat, jeràrquic i vertical a un govern obert, col·laboratiu i horitzontal. Un govern obert és un repte de governabilitat, sens dubte, de representar els criteris de legitimitat democràtica que han de tenir-se presents en entorns de tensa interdependència, com la Unió Europea o les Nacions Unides. Parlem, doncs, de transparència i integritat com a dos pilars fonamentals d'aquest nou marc que s'albira en les relacions entre la ciutadania i els governants. Doncs el foment de la transparència no només és un repte per als governs, sinó que també ho és per a la ciutadania, que ha d'aprendre a entendre'ns en aquest nou espai. També parlarem d'obertura de dades, d'open data, doncs l'administració pública té en el seu poder dades que la ciutadania
pot reutilitzades, que la ciutadania en definitiva li pot donar una altra usabilitat. Si la generació de dades si la generació de dades es fa amb diners públics, creiem doncs, que aquestes dades s'han de posar, t'han d'oferir a la ciutadania, doncs ella és la propietària, la legítima propietària. I parlarem, evidentment, el que farem avui és parlem del dret a saber, perquè la ciutadania demana empoderament, reclama allò que és seu, demana allò que és la base i la condició del correcte funcionament de la pròpia democràcia. Reconèixer el dret a saber, el dret a sol·licitar i a rebre informació veraç per part de l'administració com a dret universal, equiparar-lo al mateix nivell com a dret a la vida o el dret al medi ambient, evidentment és condició sine qua non per una bona democràcia. Aquesta és la presentació que volia fer-vos del cicle que ara comencem i que desitjo de tot cor de bo que gaudiu i col·laboreu. I en fi, inaugurem aquest cicle parlant, com us deia, sobre el dret a saber, i per parlar sobre aquest dret hem convidat a una experta en el tema, a la Victòria Enderica. Ella ve d'Access Info Europe, que es una asociación que trabaja en pro de la transparencia pública. Access Info Europe, yo trabajo allí desde hace 3 años y se dedica a la promoción y el derecho del acceso a la información pública en Europa. Nuestra forma un poco de trabajar se basa, por un lado, en intentar que haya un reconocimiento del derecho, es decir, que el derecho de acceso a la información se vea recogido en leyes y que esas leyes sean buenas y que sean suficientemente garantistas, ¿no?, para asegurar que el derecho de acceso a la información realmente va a ser efectivo. Por otro lado, hacemos monitoreos, cuando hablaba Carles de los monitoreos que he coordinado, monitoreos a nivel internacional, pero también a nivel nacional, para comprobar si esas leyes realmente en la práctica tienen están funcionando, ¿no? Y luego trabajamos con periodistas, trabajamos haciendo lobby con políticos para intentar que la implementación de la ley sea mejor, trabajamos con la ciudadanía, con la sociedad, en universidades, para intentar promover el derecho y que mediante su uso también se implemente mejor, ¿no? Bueno, tenemos sede en España porque España es el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no tiene una ley de acceso a la información pública. Esa fue la razón por la que Access Info decidió tener su sede en España, ¿no? Y esto es una pena, pero por otro lado también es un reto que hemos tomado y que ahora mismo estamos en el punto culmen, ¿no?, porque tenemos casi una ley en el Parlamento y hay que luchar por ella. El título de mi presentación se llama ¿Hacia qué modelo de transparencia estamos avanzando? Y la razón por la que he elegido este título, y voy a explicar también qué es el derecho de acceso a la información, es porque, como he dicho, llevamos ya mucho tiempo luchando con una campaña por una ley de acceso a la información pública, que nosotros, digamos que ya tenemos muy aprendida, y los políticos con los que hablamos también están cansados de escucharnos, ¿no? Y no nos hacen caso, pero no porque no lo sepan. El problema es que ahora hay que empezar a hablar de hacia qué modelo de transparencia vamos y cómo eso va a afectar al resto, al modelo de Estado, al modelo de gobierno que tenemos, ¿no? Carles también ha mencionado en su presentación el título de la ley, que es de acceso a la información y gobierno abierto, o temas como el Open Data, que obviamente están directamente, íntimamente relacionados con la transparencia, pero que esta ley que tenemos ahora en el Parlamento ignora por completo, ¿no? En el caso de buen gobierno no es que ignore, es que son temas completamente distintos y nosotros consideramos que perfectamente podrían tener 2 leyes, ¿no?, porque realmente la parte de gobierno abierto no está relacionada con la de transparencia. El tema de Open Data, el problema es que en España, y ahora hablaré más de Open Data, llevamos 4 años haciendo unas políticas de Open Data a nivel regional y también a nivel estatal bastante fuertes, con una inversión de dinero bastante fuerte, y nos encontramos con que la ley de transparencia ignora el Open Data sin mencionarlo apenas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante transmitir a aquellos responsables de plasmar la definición de derecho de acceso a la información y sobre todo definir el sistema de transparencia de España, que sean muy conscientes de que una ley tiene que formar las bases y que todos estos complementos tienen que ver también, tienen que encontrar un lugar en la propia ley, ¿no? Nosotros somos, como he dicho antes, el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no tenemos una ley de acceso a la información pública, pero hay 93 ya, hay 93 leyes de acceso a la información en todo el mundo, es decir, a nivel estatal, a nivel regional hay muchísimas más. Es decir, que no estamos inventando nada, la ley de transparencia
funciona en muchos países desde hace muchísimo tiempo. La más antigua surgió en Suecia en 1766, es decir, que estaba ligada a la libertad de prensa. 1766 estaba ligada a la libertad de prensa y ha ido evolucionando, ¿no? No nos sorprende que Suecia sea uno de los países, aunque no sepamos nada, ya nos podemos imaginar que Suecia son transparentes, ¿no? Los países nórdicos. Pero bueno, la verdad es que sí, tienen tradición y también una legislación muy antigua. Pero hay también otros países que adoptaron leyes de acceso a la información, muchísimos países, en los años 70, en los años 80, y que han ido evolucionando desde entonces. Con lo cual, nosotros, y esos países adoptaron unas leyes acorde con las circunstancias históricas que le tocaba vivir, ¿no? Nosotros, nuestra circunstancia histórica ahora es esta, ¿no? La de ya no nos vale con transparencia, sino que ya se habla de gobiernos abiertos. Los gobiernos abiertos son gobiernos participativos, son transparentes para empezar, pero son también participativos, colaborativos. Tiene que haber una rendición de cuentas completa y todo esto utilizando las nuevas tecnologías. Entonces, yo que considero, y muchísima gente obviamente, la transparencia es una base para que todo esto pueda ocurrir, creo que esto tiene que verse reflejado también en la propia ley de transparencia para asegurar que realmente ocurra, ¿no? No podemos tomar decisiones, no podemos participar ni siquiera en la forma más simple, que es votar cada 4 años, si no sabemos qué han hecho realmente los gobernantes que han ocupado el gobierno durante el tiempo, durante esa legislatura, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso a la hora de hacer una ley de transparencia, y no hay que pensar en la administración que tenemos ahora, que en temas de nuevas tecnologías y en temas de participación está bastante atrasada, ¿no? Esta foto que veis ahí es un leaflet, un folleto que encontramos en Brasilia cuando se reunió el Open Government Partnership, que Carles también lo ha mencionado. El Open Government Partnership, la alianza de gobiernos abiertos, es una alianza que acaba de surgir, surgió hace un año, en la que los gobiernos, que son aceptados como miembros, tienen que autoexigirse unos compromisos de transparencia. Entonces, había una organización que estuvo allí, que a mí me hizo mucha gracia, porque decía un poco las 3 primeras pautas para avanzar hacia un gobierno abierto, y a mí me hizo mucha gracia la de en medio, la de llama a tus amigos frikis, ¿no? Porque a la hora de un poco tomar decisiones nuevas y implementar nuevas políticas, lo interesante es que se haga de la forma más inclusiva posible, y una de las formas más inclusivas, que no la única, es usando las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y eso es la tercera, la colaboración, es la nueva competición, y realmente no se pueden tomar decisiones ya sin contar con la sociedad civil o simplemente con la voz de la calle, ¿no? Como decía, España es el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no tiene una ley de acceso a la información pública, y desde 2006, además de Access Info, hay una coalición, que hoy somos 63 organizaciones de la sociedad civil, que exigimos al Gobierno que apruebe una ley de acceso a la información pública con todas las garantías. Nosotros hemos definido 10 principios que definen los mínimos que tienen que cumplir esa ley para que realmente sea efectiva, ¿no? Entre esos mínimos, nosotros consideramos que la ley de acceso a la información pública debe reconocer un derecho fundamental, es decir, debe ser una ley orgánica que reconozca el derecho fundamental al acceso a la información, tal y como se ha reconocido a nivel internacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reconocido que el derecho a acceso a la información pública es un derecho fundamental. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos argumentaba, y me parecía muy interesante el acercamiento, que los gobiernos y que las instituciones públicas tenían un monopolio de la información, y que ese monopolio evitaba y no permitía a los ciudadanos desarrollar una vida pública normal, ni siquiera en sus vidas privadas, ¿no? La toma de decisión no es la misma si no podemos tener toda la información, ¿no? Uno de los casos que surgió que se llevó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los dos en los que se ha reconocido el derecho a acceso a la información como un derecho fundamental, eran de Hungría, y uno de ellos era especialmente llamativo porque la base era que un parlamentario no quería decir cuál había sido su voto a la hora de votar una ley contra el tabaco, contra las drogas.
Esto puede sorprender o no. Quiero decir, en España los niveles de transparencia muchas veces son tan ridículos como ese, ¿no? Si ni siquiera podemos saber qué votan nuestros representantes en los parlamentos o las asambleas legislativas, ¿cómo podemos saber a quién votar, por ejemplo, ¿no? En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que llevó a reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental fue un caso de acceso a información medioambiental. Los defensores, los abogados ambientalistas son los que han abanderado siempre también este derecho de acceso a la información, porque realmente es fundamental para poder proteger el medio ambiente, ¿no? Saber qué impacto van a tener las obras que hacen nuestros gobiernos y entonces es fundamental, ¿no? De hecho, la única ley vigente de acceso a la información pública que existe en España es una ley de acceso a información medioambiental, que se implementó en 2006 para implementar una directiva europea que implementaba a su vez una convención de las Naciones Unidas y que hoy mismo es obligatoria, pero que tampoco se cumple en España, ¿no? Con lo cual, cuando nosotros exigimos un derecho de acceso a la información pública, no es un capricho, ¿no? Ahora mismo a nivel internacional este derecho ya está muy definido y queremos que en España, ya que somos los últimos, nos pongamos al frente y no a la cola, ¿no? de la transparencia. Muchas veces también para defender el derecho a acceso a la información tenemos que hablar de por qué es tan importante, ¿no? O sea, yo puedo decir que se ha reconocido jurídicamente como un derecho fundamental, que su naturaleza es la de un derecho fundamental, pero es que es fundamental porque nos permite proteger otros derechos, ¿no? Para empezar, la libertad de expresión, es decir, el derecho a acceso a la información ha sido reconocido como un derecho fundamental, parte inherente de la libertad de expresión, ¿no? Sin el derecho a acceso a la información no podemos expresarnos libremente. Y además es fundamental también, por lo tanto, para la libertad de prensa, ¿no? La foto que veis ahí es el señor Fraga bañándose en las costas de Almería, justo después del accidente que hubo en Palomares, accidente nuclear. Nosotros estamos trabajando, se acercó a nosotros un grupo de periodistas que querían hacer un documental sobre lo que ocurrió en Palomares y nos preguntaban cómo podían acceder a la información, bueno, pues fotos, vídeos, cualquier tipo de documentación para poder explicar lo que allí ocurrió hace ya muchísimo tiempo. No consiguieron absolutamente nada, en España, pero lo que hicieron fue llamar a la puerta, pues, de Estados Unidos, que era, en fin, el segundo implicado, o el primero, a países como Dinamarca, a países como Francia, que a lo mejor no estaban directamente relacionados, pero que colateralmente podían tener cierto tipo de información, y obtuvieron, en concreto de Estados Unidos, creo que fueron 8 días de rodaje, miles de fotos, y con eso pudieron montar documentación, toda la que quisieron, con eso pudieron montar el documental que hoy en día se puede ver, ¿no? Entonces, realmente estos periodistas no hubieran podido, bueno, por supuesto lo que hicieron fue realizar solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? Acercarse a las instituciones y decir, tengo derecho a esta información, y la respuesta es sí, tiene usted derecho a esta información, porque esta información ya no es clasificada, porque hay una ley que dice que esta información después de X tiempo ya no es información clasificada, cosa que en España no tenemos. Y entonces, esto es solo un ejemplo de cómo es fundamental para el trabajo de los periodistas, pero también es fundamental para que exista, por supuesto, un periodismo de rigor. Cualquier noticia que esté respaldada por un documento público hace esa noticia o hace esa información mucho más rigurosa, ¿no? Y sobre todo protege al periodista a la hora de defender su trabajo, ¿no? El derecho de acceso a la información es fundamental, y esto muchas veces se explica por sí mismo también, para luchar contra la corrupción. Hay una frase muy famosa que dice que la luz del sol es el mejor desinfectante, y en el caso de, bueno, pues esto un poco refleja cómo la transparencia es fundamental para empezar a luchar contra la corrupción. Obviamente no es la única solución y no es un antídoto mágico, tiene que haber otra serie de medidas para que realmente acabar con la corrupción. Pero el convenio de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción sí establece que es una condición fundamental para luchar, ¿no? Porque la transparencia tiene un efecto disuasorio directo sobre la corrupción. Es decir, si cualquier funcionario público, cualquier político sabe que toda la información que maneja, que publica, todo el email que puede llegar a mandar es potencialmente publicable
puede ser solicitado mediante una ley de acceso a la información pública, obviamente tendrá más cuidado con lo que hace. Y cuando digo que no es suficiente con ley de acceso a la información pública, voy a poner un ejemplo. El año pasado hubo, no sé si conocéis el caso de los emails de Sarah Palin, exgobernadora de Alaska. Ella utilizó su email personal para tratar asuntos de forma un poco turbia, asuntos públicos de forma un poco turbia, ¿no? Utilizó su email personal porque en Estados Unidos el email de cualquier funcionario público puede ser consultado por cualquier ciudadano utilizando las leyes de acceso a la información pública. Aquí estamos a años de luz de esto, pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un periodista que, investigando ciertos asuntos, se dio cuenta que había una serie de comunicaciones que habían salido de la bandeja de Sarah Palin que no encontraban, ¿no?, al solicitar esa información. Y, bueno, utilizando el comisionado de la información, permitió que se publicaran los emails que trataban asuntos públicos del correo personal de Sarah Palin, y eso hizo que se destaparan muchísimos casos de, bueno, conversaciones no del todo correctas, ¿no?, para tratar asuntos públicos, con lo cual la transparencia no es suficiente, porque tiene que haber también unas medidas que acompañen a esa transparencia, ¿no?, unos organismos independientes que luchen porque esa transparencia realmente pueda ocurrir, como este comisionado de la información. Y también, bueno, en este caso, unos periodistas que podían acceder a esa información para luchar, ¿no? Entonces, realmente es una de las primeras cosas que hay que hacer. Entonces, en países como los nuestros, en concreto España, que tiene una tradición de corrupción bastante amplia, yo creo que una de las primeras cosas que habría que hacer sería empezar a aprobar esta ley, y que esta ley fuera realmente una ley que pudiera solucionar las cosas, y no la que hay, que luego explicaré por qué algunas cosas no acabarán de ser solucionadas. El acceso a la información para luchar por la defensa de otros derechos fundamentales. La foto que veis ahí, que es un avión, es un proyecto que tenemos con otra organización que se llama REPRIV, que es del Reino Unido, que trabaja en temas de derechos humanos. En concreto, el proyecto consistía en hacer solicitudes de información a las capitales europeas, en concreto a los aeropuertos, para saber si habían pasado por esos aeropuertos y por el espacio aéreo de ese país aviones con dirección a Guantánamo. Bueno, pues porque realmente al final no deja de ser información, o sea, eso implicaría, por supuesto, que el país que permite que no solo sobrevuelen, sino que también aterricen en sus aeropuertos estos aviones, saben que están deportando presos a una cárcel que, bueno, todos conocemos, no es del todo legal, no respeta los derechos humanos, etcétera, ¿no? Obtuvimos mucha información, y de hecho este informe y la información que sacamos a través de él está siendo ahora utilizado para la defensa de uno de los presos que salió de allí, un chico ahora tiene 17 años que ingresó con 14, creo que fue, con lo cual para él tener esa información es fundamental para su defensa, ¿no? Y como esto, cualquier tipo de ejemplo que podamos tener, es decir, ahora tenemos otro proyecto que está relacionado con los centros de internamiento de extranjeros en España, que también hay mucha opacidad en torno a las condiciones en las que están. Menos mal que cada vez hay más gente trabajando con ellos, pero siempre ha habido mucha opacidad con respecto a las condiciones en las que estaban los internos que llegaban a esos centros, y sobre todo cuántos entraban, por qué entraban, en fin, una serie de cosas que no acabamos de entender, ¿no? Para poder defender los derechos de esas personas tenemos que acceder a esa información que solo tienen las instituciones públicas, con lo cual se convierte en una herramienta fundamental, ¿no? Y a la vez en un derecho instrumental para proteger todos estos derechos de los que estamos hablando. El acceso a la información para mejorar, para que haya una rendición de cuentas, pero para que la entendamos y para mejorar la eficiencia de las políticas públicas. Esta visualización que veis ahí es una visualización que hace David Cabo, que es fundador de la Fundación Ciudadana Civio. Mar vendrá también a este ciclo de conferencias, y visualiza el presupuesto general del Estado con burbujitas. ¿Por qué? Porque lo podemos entender. Yo no entiendo el presupuesto general del Estado en un Excel de 3.000 folios, es que no lo entiendo, pero ni yo ni una gran parte de
fin, de los ciudadanos y sobre todo de los que pagamos impuestos en España, ¿no? Entonces, cada bolita representa un asunto público, los ministerios, y podemos entrar y ver a qué se dedica realmente el dinero, ¿no? Esto solo es posible si se publican los datos del presupuesto, pero además si se publican en un formato adecuado. Hablaba Carles en su introducción sobre el Open Data. El Open Data es un movimiento que pide que toda la información que se publique, todas las bases de datos que se publiquen en un formato abierto, es decir, que sea reutilizable, como por ejemplo una hoja de cálculo y no un PDF, ¿no? Si un Excel, para que nos entendamos, con una serie de números en tablas, lo publicas en PDF, está completamente congelado y el análisis es mucho más difícil. Uno, para poder hacer un análisis más exhaustivo y sobre todo más eficiente y más rápido, tendría que pasar todos los datos a mano o hacer un trabajo de scrapping, que consiste en unas técnicas informáticas que yo, por ejemplo, no conozco, con lo cual sería un esfuerzo añadido, sobre todo cuando esa información inicialmente está en esas hojas de cálculo, ¿no? No tiene ningún sentido que se publique de otra forma. Y la única explicación es entorpecer el trabajo de comprensión tanto de los ciudadanos, pero también del resto de partidos políticos, porque cuando se publican los presupuestos generales del Estado van todos los partidos que están en la oposición de cabeza para intentar entender, analizar, estudiar al detalle todo lo que dice ese presupuesto para poder hacer sus enmiendas. Cuando hablamos de partidos grandes que tienen los recursos para realmente dedicarle a un equipo y un tiempo suficiente para analizar de forma rápida y eficiente esos folios, porque al final hay que imprimirlo, no hay ningún problema. Pero si hablamos de partidos que tienen 5 diputados o 2 diputados y que realmente no tienen los recursos más que los voluntarios que puedan estar trabajando con ellos, pues se hace mucho más difícil, ¿no?, que puedan entrar a conocer en profundidad esos presupuestos. Con lo cual, es muy importante que se publique la información y la forma en la que se publica, y luego entraremos también a ver cuál es el problema que tenemos con el Open Data, ¿no? Y ya, como último ejemplo sobre para qué sirve el derecho de acceso a la información pública, es que es fundamental para nuestro día a día, ya no solo para cómo participamos en la vida política, sino en cómo tomamos decisiones en nuestro día a día y cómo afecta el derecho de acceso a la información y las decisiones que toman nuestras instituciones en nuestra vida. Preguntas como ¿dónde está mi mercado? En Madrid han hecho una renovación de todos los mercados de la ciudad, dejando sin mercado algunos barrios durante varios años. En algunos todavía hay mercados temporales, en otros han sustituido mercados tradicionales por mercados gourmets, con lo cual eso puede perjudicar a mucha gente. En cualquier caso, tiene que quedar claro dónde está el mercado. A mí me llamó una señora y me dijo: es que en Puerta del Ángel yo no sé cuándo va a volver al mercado, y no estaba publicada en la página web del Ayuntamiento de Madrid, y para hacer una solicitud esta señora se tenía que meter en internet, rellenar un formulario, poner su DNI y no sabía, ¿no? La residencia de mi madre tiene alguna denuncia por maltrato, por ejemplo, o el colegio de mi hijo cumple con todas las exigencias de higiene que tiene que cumplir, ¿no? O los restaurantes. Hay un ejemplo muy interesante en Nueva York, que luego también se replicó en Canadá. En Canadá fue donde lo llevaron más, hicieron más trabajo con esa información, es que pidieron cuáles eran los resultados de los controles de sanidad que hacían en los restaurantes de la ciudad. Y entonces se dieron cuenta, esa información era pública, y un grupo de personas cogió esa información, hizo un mapa sobre los restaurantes más limpios de la ciudad. ¿Qué pasó? Pues que los restaurantes más limpios empezaron a tener más clientes y los más sucios o con más denuncias menos, y muchas veces en muchísimos casos no coincidía, ¿no? Los famosos que eran unos restaurantes con su nivel de salubridad. Esto además, en Canadá lo que hicieron, que fue muy interesante, fue cruzar los datos sobre el nivel de salubridad de estos restaurantes con los datos de ingresos en los hospitales más cercanos por intoxicación, y bajó el número de intoxicados en el año siguiente, con lo cual realmente la información tuvo un efecto directo sobre algo
tan extraño como esto, ¿no? O tan poco común, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de derecho a acceso a la información pensamos siempre en corrupción y tal, y hay cosas mucho más sencillas, ¿no? Es que mejora la eficiencia y el funcionamiento tanto de las instituciones públicas como de la propia sociedad, ¿no? ¿Y cuánto costó la celebración de la Eurocopa en Madrid? Es que nosotros tenemos un proyecto que además se me ha olvidado, meter en esta presentación, que es Tu Derecho a Saber. Luego lo puedo enseñar en el ordenador, en el que la gente puede hacer preguntas a instituciones públicas a través de Internet. Entonces, una de las preguntas que se hizo fue cuánto costó la celebración de la Eurocopa en Madrid, porque, bueno, la Eurocopa cuando se ganó, la semana anterior se había anunciado que iba a haber un rescate financiero. Entonces, en esa circunstancia, a mucha gente le pareció que a lo mejor la inversión que se hace en una celebración de fútbol, pues no es lo más importante, ¿no? O cuánto costó el evento que se hizo cuando se rescató el Códice Calixtino, creo que se llamaba, ¿no? Pues igual, en medio de una maraña de problemas y de recortes, Rajoy viaja a Galicia y hay un evento en el que se moviliza toda la ciudad para que entregue ese códice, ¿no? Pues también se quiere saber cuánto ha costado, porque a lo mejor no es lo más pertinente, que ya ha ocurrido y que no pasa nada, pero el hecho de que un ciudadano pueda saber cuánto ha costado es muy importante, ¿no? Y es que, en resumen, el derecho a acceso a la información pública es algo muy sencillo, o debería serlo, ¿no? Y la ley que refleje ese derecho en España también debería ser una ley sencilla. Y es que el derecho a acceso a la información es simplemente el derecho a solicitar cualquier información en manos de las instituciones públicas y la obligación de estas a contestar en un tiempo razonable. Por otro lado, también existe la obligación de publicar una serie de información de forma proactiva, información esencial, como la ejecución de los presupuestos, el organigrama, quién trabaja dónde, quién es el responsable de qué, ¿no? Una serie de información muy importante. Por supuesto, el derecho a acceso a la información tiene límites, y esos límites tienen que estar también recogidos en la ley. Nuestra privacidad, nuestro derecho a la intimidad, la defensa nacional, relaciones internacionales. Hay una serie de límites que están permitidos, que están reconocidos por los estándares internacionales, pero que deben ser siempre aplicados haciendo una ponderación. Una ponderación entre el daño que se puede hacer a la privacidad, por ejemplo, y el interés público de conocer esa información. Un ejemplo es la publicación de bienes de diputados y senadores, que ahora mismo, el año pasado, por primera vez en Madrid, en el Congreso de los Diputados, se empezó a publicar esta información. Esta información, obviamente, es una información privada de nuestros diputados y senadores y forma parte de su intimidad. Pero se ha considerado que es mayor el interés público de la publicación de esos datos, por el efecto que puede tener, que proteger esta parcela de la privacidad de nuestros diputados y senadores. Con lo cual se decidió publicar. Pero se hizo esa ponderación, y esa ponderación es la que hay que hacer siempre, ¿no? Y esto lo tiene que reflejar la ley. Y entonces, ¿cuál es el problema en el que nos encontramos ahora? Y es que en España ahora mismo hay una propuesta de ley que aprobó el Consejo de Ministros el 27 de julio de este año, y ahora mismo está en el Congreso de los Diputados acaba de acabar el plazo de enmiendas, se acaba de decidir que no lo va a llevar, que se va a llevar en pleno porque estaba en la Comisión Constitucional, y eso nos viene muy bien a todos para que haya más publicidad del debate. Y es una ley que nosotros, desde Access Info Europe, pero también desde la Coalición Pro Acceso y de otros organismos internacionales, hemos considerado que es insuficiente. Por muchas razones, pero para resumir y no liaros mucho, porque toda esta información luego os diré que está todo online y podréis consultarlo, hay tres patas que hacen que esta ley quede completamente coja, ¿no? Y es que no hay un reconocimiento del derecho como un derecho fundamental, hay exclusión de información, hay exclusión de instituciones y de información, y el organismo de recursos no es independiente. Me explico. No hay un reconocimiento como el derecho fundamental, esto lo hemos mencionado antes, así ha sido reconocido a nivel internacional, y en España en concreto tiene unas consecuencias muy claras, y es que, por ejemplo, a la hora de recurrir ese derecho, uno tiene garantías judiciales, por ejemplo, tiene más garantías judiciales si se trata de un derecho fundamental que si no. Por otro lado,
Si surge un conflicto entre, por ejemplo, la privacidad, que es el conflicto más común cuando uno solicita acceso a la información, y el derecho a acceso a la información pública, en ese conflicto, siendo la privacidad un derecho fundamental, habrá una prevalencia de este derecho sobre el derecho a acceso a la información pública sin que medie a lo mejor esa ponderación. Pero también se excluye la Casa Real, también se excluyen partidos políticos, se excluyen sindicatos, todos organismos que se financian íntegramente, íntegramente los partidos políticos supongo que andarán un 80% con dinero público. Es decir, no hay ninguna razón más que el no querer publicar la información de estos organismos para no publicar esa información. Porque además la ley reconoce, y hay muy bien reconocido, que todas las instituciones que tengan más del 50% de financiación pública estarán sometidas a la ley. Con lo cual, en el caso de los partidos, de los sindicatos, no existe ninguna razón por la que no debiera ser así, ¿no? Pero es que además se excluyen tipos de información, que luego lo veremos también. Y un organismo de recursos no independiente. A nivel internacional, los estándares internacionales han dicho que es fundamental que exista un organismo de recursos independiente. ¿Por qué? Pues para que no se dé la típica frase de ser juez y parte en un conflicto, ¿no? Si uno pide información a una administración pública y se la niega, si es la propia administración la que tiene que dirimir el conflicto, obviamente va a ser partidista, y siempre es así, ¿no? En concreto, digo siempre es así, nuestra experiencia con los recursos en España es que utilizando el recurso de alzada, que es el primer recurso que hay, que es el de la propia instancia administrativa, que es a la misma institución a la que se le ha hecho la pregunta, recurrir, nunca han cambiado la dirección de su respuesta, ¿no? Entonces, es muy importante que ese organismo sea independiente y que además tenga un mandato y unos poderes suficientemente fuertes para poder exigir el cumplimiento de la ley y para poder exigir que haya un verdadero reconocimiento del derecho a acceso a la información pública, ¿no? Las exclusiones y contradicciones, de nuevo, esto es un resumen, pero de lo que hablaba antes, es que para poder realmente hablar de un derecho a acceso a la información íntegro, de una transparencia transversal, que es lo que nos hace falta, no puede haber exclusiones, porque las exclusiones que parecen muy inocentes y que el propio gobierno ha defendido como muy inocentes y muy benévolas, tienen unas consecuencias muy graves. En el caso de exclusiones en el Poder Ejecutivo, ¿no? Tenemos notas, borradores, informes que quedan excluidos. Las agendas de nuestros políticos quedan excluidos. Cuando uno le pide una ley de transparencia a cualquier gobierno o a cualquier diputado, te dicen, en España hay muchas leyes y no se cumplen. A mí esto me hace muchísima gracia, porque a mí esto me lo han dicho con respecto a la ley de transparencia, pero es que están aprobando una ley de transparencia que, además de todos los problemas que tiene que hemos visto, no va a ser una sola ley, porque va a tener que tener una implementación legislativa a nivel autonómico. Y eso va a generar, para empezar, una desigualdad, porque las condiciones del ejercicio van a cambiar en cada comunidad autónoma. Es decir, que a lo mejor yo tengo un derecho y hoy mismo, hoy por hoy, uno tiene derecho a acceso a la información en el País Vasco y en Navarra, y en el resto de España bastante poco, ¿no? Entonces, esto puede surgir, pero además hay una inseguridad jurídica y también como usuario. Uno nunca sabe si en el País Vasco puedes pedir esto o no, y si en Cataluña sí o si en Andalucía no, ¿no? Entonces, creo que con esa lógica de en España hay muchas leyes y no se cumplen, esta ley hace un flaco favor a eso, ¿no? Cuando yo hablaba al principio de que cuando se apruebe una ley de transparencia hay que pensar en el todo, es decir, hay que pensar que la transparencia va a ser o debería ser el pilar de una nueva forma de hacer gobierno, ¿no? Hillary Clinton, que inauguró esta alianza de gobiernos abiertos que está ahora liderando Estados Unidos y Brasil, en su discurso hablaba de que ya no va a haber países del norte o del sur, sino que va a haber países abiertos y países opacos, que ya no se va a hablar, ¿no? Que se va a cambiar ese lenguaje. Yo no sé si esto es cierto o no, pero bueno, ella hizo esa declaración que a mí me parece estupenda, ¿no? Entonces, eso demuestra que ahora hay una nueva forma de hacer gobierno, ¿no? Que ya no nos vale con votar cada año y cada 4 años, y que cada 4 años demos carta blanca a aquellos a los que votamos para que hagan lo que consideran que tienen que hacer. Ya no es suficiente porque, en concreto en España, bien no nos ha ido con este sistema, ¿no?
Con lo cual hay que cambiar. Entonces, ahora voy a hablar de una serie de iniciativas que rodean a la transparencia o que afectan directamente a la transparencia, que, como mencionaba en mi introducción, no tienen ninguna cabida en la ley que estamos presentando y puede tener unas consecuencias bastante negativas. Otra vez, perdón. La declaración sobre transparencia parlamentaria. Esta es una iniciativa internacional de la sociedad civil que ha aprobado unos principios, estándares internacionales de transparencia parlamentaria. Esto lo quiero mencionar para reforzar el último punto que he dicho antes, el de que no haya una proliferación de leyes de transparencia que hagan todo una maraña incomprensible. Y es que resulta que esa declaración sobre transparencia parlamentaria, que por supuesto Access Info ha firmado, repite los principios y estándares internacionales que ya se han reconocido en los principios sobre el derecho a acceso a la información pública. Y cómo ejercer esa transparencia también es exactamente igual. No digo que sea inútil, no lo es, porque realmente, como es el caso de España o puede ocurrir en España, hay muchos países que han aprobado distintas leyes, ¿no? Que hay una transparencia global, pero, transversal, pero que hay leyes del gobierno, leyes del Parlamento, leyes del Poder Judicial. Este no es el mejor sistema, pero esa declaración, lo bueno que tiene es que también habla de Open Data, habla de cómo hacer más comprensible el proceso legislativo para los ciudadanos, habla de cómo abrir un espacio para la participación durante el proceso legislativo. Es decir, tiene mucha importancia, creo que hay mucho que aprender de ahí y es muy relevante. Por supuesto, no se ha tenido en cuenta a la hora de redactar esta ley, ¿no? Otro tema es el Open Data, que antes habíamos mencionado y que es muy importante, porque el cómo se está tratando el Open Data en España refleja un poco la falta de planificación y lo mal que hacemos todo, y sobre todo cómo no entendemos el concepto de transparencia. Yo desde el principio digo que la transparencia es un concepto transversal, o debería serlo, es decir, que tiene que afectar simplemente a todas las instituciones públicas y que tiene que ser una política de base y no puede ser una política aislada que se dé en algunas instituciones, en algunas comunidades autónomas y que vaya todo como a traspiés, ¿no? Debería ser un impulso único que afectara a todo el territorio. Bien, en el caso del Open Data, que es un movimiento que es más fácil de vender a los políticos por dos razones, porque tiene un valor económico añadido el hecho de publicar la información, que nos ha sido explicado por la Unión Europea, que aprobó una directiva que nosotros aplicamos e implementamos en 2007, la de reutilización, y que resaltaba ese valor económico, pero también el valor social de la reutilización de la información en manos de las instituciones públicas, ¿no? Antes veíamos dos ejemplos. El de los restaurantes en Canadá, esa aplicación de móvil se hizo utilizando datos públicos, o el de la visualización de los presupuestos, que también se hizo reutilizando datos públicos que estaban siendo ofrecidos en un formato abierto, ¿no? Pues en España, que llevamos como unos 4 años sobre todo, más tiempo trabajando en ello como todo, pero un poco de moda, 4 años, y han proliferado portales de datos abiertos por todo el país, creo que cerca de 20. Esos portales, que son catálogos de datos donde uno puede encontrar bases de datos con distinta información, las líneas del autobús para hacer la aplicación que todos tenemos en el móvil de cómo ir de tal sitio a tal sitio, las líneas de metro, información sobre criminalidad, información sobre... Bueno, esto es lo que debería ser, no es en el caso de España, pero bueno, lo que debería ser. Cualquier tipo de información demográfica, hay muchísimos ejemplos de programas que se han hecho reutilizando información pública que merece la pena destacar y que luego, si tengo tiempo, destacaré. Pues bien, después de 4 años hablando de Open Data, resulta que los presupuestos generales del Estado siguen sin estar publicados en un formato abierto. Esto hace que, como mencionaba antes, cada vez que recibimos los presupuestos hay que hacer un trabajo de scrapping o un trabajo de pasarlo a mano, eso es imposible, o sea que de scrapping muy importante, ¿no? Entonces, el año pasado, un diputado de Izquierda Unida hace una pregunta parlamentaria y pregunta si este año los presupuestos generales del Estado van a ser publicados en un formato abierto, en una hoja de cálculo. Y la respuesta llega el mismo día que se publican los presupuestos generales del Estado en un PDF, como siempre. Y la respuesta es, la que veis ahí, que
En todo caso, el concepto de transparencia se refiere a la suficiencia de información suministrada y no al mero aspecto formal de presentación de datos. Entonces, uno, cuando lee esto, se queda muy sorprendido, porque las preguntas parlamentarias, yo no soy ninguna experta, pero me lo explicaron, y igual me equivoco, si alguien me puede corregir, genial. Cuando llega una pregunta parlamentaria, lo que se hace es remitir esa pregunta al ministerio al que corresponde contestar, y hay un proceso muy largo, porque no va de la mesa al ministerio ese mismo día, sino que hay una persona encargada dentro del Parlamento, dentro del grupo, en este caso Grupo Parlamentario Popular, encargado de los asuntos con las Cortes. La relación con las Cortes se llega a través del Ministerio de Presidencia, entonces llega al Ministerio de la Presidencia, de ahí se tienen que repartir. O sea, es una cosa horrible. Pero además de lo que se tarda, sí que llega a la persona adecuada. Y la persona adecuada es la que ha escrito esta pregunta. La persona adecuada será el director general de Red.es, por ejemplo, donde está basado el proyecto Aporta, que es el portal de datos de España, o sea, de la Administración General del Estado. Porque si es esa persona la que ha redactado esto, todo deja de tener sentido, ¿no? Entonces, por eso muchas veces hay que hacer este tipo de análisis y decir, ¿realmente pensamos las cosas bien? Y esto afecta a la transparencia, porque es un ejemplo que afecta directamente a la transparencia, pero es aplicable a cualquier asunto de la vida pública, ¿no? Otro tema que estará muy de moda es el tema de la participación. Y digo está de moda porque en España no tenemos una ley de participación, hay distintas leyes a nivel de comunidad autónoma, a nivel de municipal, que establecen protocolos de participación ciudadana que suelen cambiar con cada gobierno. Creo que en Cataluña estamos en ello. Pero con el anterior gobierno sí que había una consejería de participación ciudadana que estaba incluida, correcto. Y la quitaron. El tripartito. Sí, hubo... Con el tripartito estaba y luego la quitaron. Correcto. Entonces, claro, el problema es que, por ejemplo, la ley de transparencia, y de nuevo pongo el ejemplo porque la ley de transparencia fue abierta a consulta pública. Entonces, sin decir absolutamente nada, en Semana Santa el gobierno decide que abre el texto de ley de transparencia a consulta pública. Que está muy bien, pero es que en Semana Santa no hay nadie. Entonces volvemos a lo mismo, abres 10 días una consulta pública en Semana Santa y ¿quién va a participar? ¿Y qué difusión haces de esa consulta? Abres una cuenta en Facebook. ¿Quién va a seguir a la Ministerio de la Presidencia en Facebook? O sea, ¿quién? Yo lo seguí porque no tenía más remedio, pero ya no le sigo. Twitter, creo que tiene 3.000 seguidores el Ministerio de la Presidencia, 10.000. Son todos periodistas que se dedican, a seguir de cerca tal, pero no van a ser ciudadanos. Un ciudadano a pie no se pone a seguir al Ministerio de la Presidencia. Con lo cual, ¿a quién estaba dirigida esta consulta pública? No se sabe, ¿no? Entonces, cuando uno hace una política de participación, tiene que haber una difusión, tiene que saber el momento adecuado para abrir esta política de participación, pero hay un problema de información y sobre todo de rendición de cuentas, que en este caso fue ridículo. Os lo cuento. La ley de transparencia, no sabíamos cuál era, finalmente se acabó aprobando en el Consejo de Ministros el 27 de julio, pero nunca supimos realmente el calendario, ¿no? Porque nosotros sí hemos tenido reuniones con el Ministerio de la Presidencia, que siempre se ha mostrado abierto a hablar con nosotros, y eso es fantástico, forma parte de la colaboración de la que hablábamos. Lo que pasa que llega un momento que dices, bueno, sí, yo me he reunido contigo 3 veces, pero no me has hecho ni caso en absolutamente nada. Entonces, si es para hacerte la foto, pues lo de la transparencia es igual. Se hace una consulta pública, se reciben unas 3.700 consultas, no se publican esas 3.700 consultas, no se publica un informe sobre los resultados, con lo cual sale a las 2 semanas que han integrado cosas y les pedimos que nos den esa información, pero no nos la dan. Entonces, ¿yo cómo sé si has integrado realmente lo que quería la mayoría o lo que te ha dado la gana? Lo supimos porque cuando esa información entró al Parlamento se filtró a la prensa y la prensa publicó el informe que decía que efectivamente había una gran mayoría de gente que consideraba que este derecho tendría que haber sido aprobado como un derecho fundamental, entre otros puntos de los que hemos mencionado antes. Con lo cual, ese proceso de participación, para mí,
queda completamente anulado porque no deja de ser un tablón donde uno ponía a poner su opinión y no tenía absolutamente ninguna relevancia o parecía no tenerla, ¿no? Por no recibían ni un correo de gracias ni absolutamente nada, ¿no? Además tuvo problemas técnicos, la gente me llamaba a mí pensando que yo tenía algo que ver con todo eso, cuando en realidad no tal, pero bueno. El caso es que ahí de nuevo tiene que haber una relación clara entre o sea, la transparencia que tiene que rodear los sistemas de participación, que es muy importante, ¿no? Y las condiciones, porque yo tengo que saber qué van a hacer con mi opinión, si no a lo mejor no me molesto en leerme. Ahora Madrid ha publicado, por ejemplo, su agenda cultural para los próximos 2 años y ha abierto a consulta pública, son 600 páginas. Pues yo igual, si me dicen que van a hacer lo que han hecho con la ley de transparencia, probablemente no me las lea, yo, por lo menos, digo. Y bueno, ya un poco para acabar, vuelvo donde empecé, ¿no? Nosotros, además de la campaña de acceso a la información que tenemos en España y que seguimos luchando porque es un proceso que no ha acabado, es decir, este es el momento clave, queremos que haya una ley de acceso a la información que cumpla con los estándares internacionales en temas de acceso, pero también en otros temas, como son participación, rendición de cuentas, el uso de nuevas tecnologías. Pero nos damos cuenta de que esto no se está haciendo. Entonces, hemos creado una nueva iniciativa que se llama Open Government Standards, en el que estamos recabando información y opiniones que tienen la gente sobre cómo debería ser un gobierno abierto, ¿no? Os animo a todos a participar, pero sobre todo os animo a que compartáis esta reflexión conmigo y difundáis la idea de que la transparencia no es simplemente la publicación de datos, sino que es una forma de actuar y una forma de hacer las cosas hacia la que tenemos que dirigirnos y hacia la que no nos va a dirigir esta nueva ley. Y que luego las distintas comunidades vamos a aplicar a nuestras legislaciones y que tampoco nos va a solucionar ningún problema. Con lo cual, todos aquellos que trabajéis en organizaciones y queráis uniros a la coalición por acceso, sois bienvenidos. A nivel individual también podéis firmar los principios, podéis ayudarnos a difundir esta campaña, también la de la mejora por la ley, y sobre todo os animo a que a nivel autonómico, pues también, bueno, gracias a esta iniciativa obviamente que nace hoy y a la que por supuesto doy la bienvenida, que va a servir de impulso para conseguir que en Cataluña también existan y se cumplan estos principios, que se cree una comunidad que apoye también estos principios, porque si no hay un apoyo de la comunidad, de la prensa, de toda la sociedad, no se hace con la política, ¿no? Tampoco te asegura que ese apoyo vaya a tener un eco, porque al final son intereses los intereses de aquellos que gobiernan son los que van en fin, a verse reflejado en las leyes. Muchas veces van a coincidir con los nuestros, en este caso de momento no, pero no tiramos la toalla y seguimos presionando. O sea que todo lo que os pueda ayudar para seguir consiguiendo información, estaré encantada y encantada de contestar a vuestras preguntas. Muchas gracias. Yo quiero saber cómo se ejecutan las cosas, pero yo también quiero saber por qué se están ejecutando esas cosas. Yo no quiero saber solo la decisión que se ha tomado, yo quiero saber quién la ha tomado, por qué la ha tomado, por qué no ha tomado otra y cómo la va a ejecutar. Entonces, para tener claro todo ese proceso, ese artículo no nos vale, porque es un artículo que limita. Además, no se habla de duplicidad de leyes, porque es que en noviembre de 2011 se aprobó por fin, después de tantísimos años, el Real Decreto que desarrollaba justamente la ley de archivos, es decir, la parte de archivos, el acceso a archivos y registros. Se aprobó en noviembre de 2011. ¿Esto qué es? ¿Otro nuevo desarrollo? ¿Queda derogamos entonces toda la ley de acceso a archivos y registros que hay en cada una de las comunidades autónomas? ¿Qué hacemos con esta? No se habla de esto, ¿no? Igual que no se habla de otras cosas que no he mencionado, pero cuando hablaba de exclusiones y contradicciones, esta es una de ellas, pero también hay otras como la colisión con la actual ley de protección de datos y con otras leyes que no queda del todo claro, ¿no? Entonces,
nosotros lo que decimos es que se reconozca un derecho fundamental vinculado al artículo 20 de la Constitución, que reconoce la libertad de expresión, porque así es como se ha reconocido a nivel internacional y porque sí tiene cabida. Entonces, a nivel jurídico, cuando se habla de... Porque la excusa que te da el gobierno es, no, hombre, es que entonces tenemos que reformar la Constitución. Yo ante eso tengo dos respuestas. La primera es que no hay que reformar la Constitución, porque uno puede interpretar la Constitución. De hecho, el artículo 10, si no me equivoco, dice que la Constitución se interpretará en base a los tratados internacionales que tenga firmado España, con lo cual solo tenemos que interpretar los tratados internacionales que firmamos. Por ejemplo, la Declaración de Derechos Fundamentales y la interpretación que se hace del artículo 19, que es el de la libertad de expresión a nivel de las Naciones Unidas, que dice que incluye el derecho de acceso a la información pública. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta que le doy en cuanto a reformar la Constitución es que si tenemos una Constitución que no nos permite ser transparentes, habrá que reformarla. Lo que no puede ser es que la Constitución se pueda reformar en 15 días, en verano, para algunas cosas, pero para ser transparentes no. Yo con eso no estoy de acuerdo, entonces mi respuesta serían esas dos. Sobre la primera pregunta, ¿por qué los movimientos sociales no han incorporado esta lucha, ya que debería ser de todos, ¿no? Porque nos afecta por todos los argumentos que yo he podido dar antes? Sí es cierto que cuando Access Info llegó a España, yo en 2006 todavía no estaba con ellos, pero era un páramo absoluto en este tema, no había nadie trabajando, estaba Transparencia Internacional, pero está más dedicada a temas de publicación proactiva, de corrupción, no tanto al derecho en sí, ¿no? A definir el derecho de acceso a la información pública. Había otras organizaciones que porque son internacionales sí tienen tradición de un poco de utilizar este derecho para otras cuestiones, o porque lo utilizan a nivel de la Unión Europea. Entonces, en la coalición cuando nació eran 7 y hoy son 64, y en los últimos años cuando más gente se ha sumado. Y esto se debe a que en España en general no ha habido una preocupación por saber qué se está haciendo hasta que nos hemos dado cuenta de lo mal que se estaban haciendo las cosas. Yo creo que es una reacción el exigir una ley de transparencia en el peor momento, en la crisis económica y política que tenemos, de un descrédito absoluto de los políticos, es normal que se pida una ley de acceso a la información pública. Entonces, yo creo que otra de las explicaciones es que cuando uno pide información no se la dan. Hoy por hoy el nivel de silencio administrativo roza el 50%. Silencio administrativo en España es negativo, con lo cual cuando uno pide información y no le contestan, asume que se la están denegando. El resto del 50% no es información recibida, sino que es información, uno pregunta cuánto ha costado esta silla y te dice la parada de autobús está allí, ¿no? Como esto, un montón. También información incompleta, ¿no? Información parcial o denegaciones o remisiones. En el último análisis que hemos hecho, información recibida como tal era un 12%. Entonces, la gente no pide porque entiende que no se lo van a dar, y yo lo entiendo también. No hay una cultura de comunicación, y creo que las propias organizaciones de la sociedad civil tampoco estamos acostumbrados a tratar al mismo nivel con las instituciones públicas. Os voy a poner un ejemplo. La primera vez que conseguimos hablar con un digamos responsable político sobre el tema de la transparencia, que fue con Ramón Jáuregui, yo estaba en Twitter y de repente vi que el Ministerio de la Presidencia se abría una cuenta en Twitter y digo, uy, y llevamos un montón de tiempo intentando reunirnos con ellos y nos reuníamos con los técnicos que hacen lo que les dicen los políticos, con lo cual no me sirve de nada, porque yo quiero que cambies el espíritu de la ley, y eso no lo va a cambiar el técnico, lo tiene que cambiar el político. Y entonces hicimos una campaña que era un poco un bombardeo de tweets a ese perfil nuevo, que era un poco incauto e inexperto y probablemente tendría y tuvo una repercusión. Hubo muy pocos tweets porque éramos unas 300 personas, que hoy en día 300 personas no es nada en Twitter. Pero en 2 horas descolgó el teléfono la directora general del Servicio Jurídico diciéndonos que el ministro Ramón Jáuregui se quería reunir con nosotros. Nuestra pregunta fue, ¿ha sido por lo de Twitter? Dice, no, hombre, hace mucho tiempo que queremos hablar con vosotros, pero mejor que sea esta semana. Y entonces, claro, cuando estamos hablando con ella, nos dice, hombre, entenderéis que en España, bueno, esto no es común, yo le he tenido que decir al ministro que vosotros sois personas serias, que entendéis del tema,
porque claro, no se va a reunir con cualquier organización. Entonces ahí te planteas también cómo ven a las organizaciones de la sociedad civil los propios gobiernos, las propias instituciones públicas, ¿no? Que muchas veces el lobby o el grupo de interés tiene que ser el que tenga dinero, o sea, tiene que ser el que tenga dinero para llegar a ellos a tal punto y un nivel de contactos que nosotros como sociedad civil no podemos tener, ¿no? Entonces hay una brecha enorme entre sociedad civil y instituciones públicas, y en medio está la transparencia y nadie confía que esas instituciones vayan a cambiar jamás, y hay también una especie de escepticismo, ¿no? Y como no hay cultura de la transparencia y tampoco se ha dado publicidad a nivel internacional a este movimiento, pues probablemente no seamos conscientes de ello. En cuanto a los ejemplos, nosotros, todos los proyectos que hacemos, monitoreos, trabajo con periodistas, trabajo con organizaciones de la sociedad civil, siempre tenemos una contraparte que trabaja en la parte sustantiva de la investigación que estamos llevando a cabo. Es decir, si hacemos un monitoreo sobre medio ambiente, vamos a trabajar con una organización dedicada a proteger el medio ambiente, que son los que entienden realmente, cuando recibamos la información podrán interpretar y analizar esa información, y si no la recibimos pueden decir realmente cuáles son las consecuencias de, por ejemplo, no tener esa información. Entonces tenemos bastantes ejemplos, te puedo dar un par. Hubo uno, la campaña de las 6 preguntas, que fue una campaña que hicimos hace ya bastante tiempo, en 2010, en la que preguntábamos, hacíamos 3 preguntas, o sea, 6 preguntas relacionadas con la salud materna, con el medio ambiente y con la inversión en el dinero que va dirigido a la cooperación al desarrollo, ¿no? Sobre salud materna trabajábamos con gente que se dedicaba a derechos reproductivos, y entonces solicitábamos información sobre, por ejemplo, cuánto dinero se gasta un gobierno en medicación para evitar la hemorragia posparto, ¿no? Yo no tengo ni idea de esto, pero yo he preguntado esa información, porque esta gente, que son expertos en esto, luego puede hacer un análisis, y si en un país que tiene 10 millones de personas dedicas menos de este dinero a este tipo de medicación, tienes una muerte posparto de esto tal. O sea, todas las estadísticas están hechas, y eso te da una fuerza a tu organización, tener esa información para poder exigir una inversión mayor en salud materna en este caso, que no te la da si no tienes la información, porque te pueden decir, claro que invertimos dinero, yo quiero saber cuánto, ¿no? En el caso de medio ambiente, un poco lo mismo, el impacto, todos los estudios de impacto medioambiental que se hacen o deberían hacerse antes de realizar cualquier obra, sobre todo si son obras de cierta magnitud, deben ser públicas y se utilizan para decir que ese impacto a lo mejor no compensa, ¿no?, con el fin tal. Entonces, en nuestra página web hay muchísimos, pero también hay muchas organizaciones, sobre todo a nivel europeo, que trabajan en la Unión Europea, que utilizan este derecho en su día a día, y yo creo que merece la pena echar un vistazo.